Bueno, una situación que ha conmovido, diríamos, a toda la provincia de Tucumán y tiene que ver con la muerte del comodoro Pablo Dip, que era tucumano, un hecho desgraciado en el cual rescató a un vecino de un incendio y lamentablemente falleció producto de las quemaduras. Yo lo sinteticé muy rápido, pero bueno, queríamos hablar con Juan Pablo Bustos, quien conocía al Comodoro de aquí en Tucumán, tenía una amistad entrañable. Bueno, contanos, Juan Pablo, cómo te enterás de todo este hecho desgraciado. Bien, a Pablo Marcelo Dip lo conozco desde que tenía 6 años. Fuimos juntos compañeros del colegio, el Tulio García Fernández, el colegio tradicional de acá de Tucumán, desde primer grado hasta quinto año de la secundaria, 12 años juntos prácticamente, o sea que toda una vida, nos conocíamos de chicos. Pablo era una persona tranquila, no era de los alumnos más destacados, pero no era mal alumno tampoco. No era tampoco de aquellos alumnos que se comportaran mal, que son los crónicos o los indisciplinados. No, era muy buen tipo. Yo te diría que va a costar que alguien recuerde algún hecho negativo que lo haya tenido como protagonista. O sea que era una persona realmente sana y buena, íntegra. Cuando concluimos los estudios en el secundario, año 1985, uno ya empieza a perfilarse, bueno, qué es lo que quiere hacer cada uno, ¿no? Y nos llamaba la atención que Pablo había dicho que él quería seguir la carrera militar, lo cual era raro en el 85, época de restauración democrática, Alfonsín, lo militar no estaba muy bien visto. Y bueno, Pablo dijo que quería ser militar, quería ser aviador, le gustaban los aviones. Nos llamó un poco la atención, pero bueno, está bien, quedó así. Y después uno perdió el contacto porque él viajó a la escuela de aviación, a la escuela militar de aviadores, y bueno, cada uno siguió su carrera, su cauce. Posteriormente, bueno, con los años, en esa época no había WhatsApp, no había redes sociales, donde uno está al instante enterándose de qué es la vida de cada uno, ¿no? Sí. Uno recién ahora empezó a retomar contactos de aquella época y recién ahora estamos sabiéndolo, pero en ese momento no. Entonces cada tanto sabíamos alguna novedad de él, como que su carrera seguía emprolijada. A raíz de Internet, de los avances, retomamos contacto con Pablo hace unos 10 años, 8 años aproximadamente. Y bueno, ahí nos enteramos de que él había tenido una carrera bastante exitosa dentro de la Fuerza Aérea, lo cual nos llamaba la atención porque era medio petizo, no era de los más altos, y uno se imagina que para ser militar hace falta una cierta contextura física, ¿no? Bueno, en ese entonces Pablo tenía, como decía, esta inclinación militar, y nos enteramos que había sido designado por la Fuerza Aérea como responsable de las bases antárticas de la Fuerza Aérea. Sí, estuvo... Interesante, digo, todo ese recorrido que tuvo. Exacto. Pablo es quizás una de las personas, de los militares, que más sabía de la Antártida, ¿no? Había ido un montón de veces y nosotros en el colegio, a veces que nos juntábamos cuando venían, lo cargábamos, decíamos, che, Pablo, ¿cuándo vas a tener el Hércules listo para que vayamos a viajar? La fantasía de ir a la Antártida, cosa que él... bueno, por supuesto, sonreía y no decía nada, tenía muy buen humor Pablo en ese sentido. Y Juan Pablo, ¿cómo te enterás de esto que pasó? Y contame qué fue lo que pasó, relatame un poco eso. Antes de eso te quería contar otro temita que hace a su jalón en la Fuerza Aérea. Pablo era una persona muy humilde, él nunca decía en qué estaba y uno se enteraba a veces por comentarios, ¿no? Por ejemplo, comentario es que había sido ascendido hace poquito a Comodoro y él no había dicho nada. Otro comentario interesante también es de su vida, es que Pablo había llegado a ser jefe de los comandos de la Fuerza Aérea, del GOE, el Grupo de Operaciones Especiales. Claro. Que yo no me entero por él, sino me entero por otro militar que me comenta. Entonces, un momento me encuentro con él y digo, che, Pablo, ¿vos estás en el GOE? ¿En un grupo? ¿Puede ser? Sí, me dice. ¿Y qué es eso? Y bueno, son como los comandos, lo cual me llama la atención porque uno se imagina que los comandos son esos que se ponen en la boina, se pintan, se infiltran, y él nada que ver, o esos militares rudos que uno a veces ve los marines en las películas. Y Pablo era un lord inglés, es decir, nunca le escuché un grito, nunca le escuché una palabra así, viste, fuera de lugar. Entonces, me llamó la atención poderosamente y que fuera él el jefe de los comandos de la Fuerza Aérea, una persona con experiencia en situaciones extremas, en guerra de selvas, en pantanos, en los Andes.
Es decir, sale ese perfil a pesar valga la redundancia, su bajo perfil, que era un tipo bastante callado en ese sentido. exacto, en los años que yo lo conozco, para que vos veas, nunca lo vi de uniforme. O sea, siempre lo vi vestido camisa, ¿no? Y nunca he hecho alarde de su rango, ni su condición, ni su formación o preparación profesional, que era eso. Y otro tema interesante de su personalidad es que Pablo, además de haber sido una persona humilde, como vio toda su vida, además de haber fallecido como un héroe tratando de rescatar, como ya te voy a contar enseguida, a un vecino, yo creo que Pablo era un santo en el sentido de que, su hogar, su casa, era además de ser papá de 3 chicos y, marido, tenía su mujer, su esposa, era hogar de tránsito. ¿Qué es un hogar de tránsito? Son aquellos hogares que albergan o tienen a los bebés o a los chiquitos antes de ser entregados en adopción. Así que a pesar de sus ingresos magros como miembro de las Fuerzas Armadas, sabemos que los militares no están muy bien pagados en este país, habiendo tenido la oportunidad de haber seguido alguna aerolínea a hacer una carrera y haber tenido una situación mucho más, acomodada, no lo hizo. Siguió su vocación principalmente. Siguió su vocación de servicio por la patria y además tenía estos bebés, estos chiquitos, con los cuales llegó a encariñarse en muchas ocasiones, los tenía durante algunos meses y después los tenía que entregar a los papás que les eran dados en adopción. Lo que vos contás incluso ayuda un poco a comprender la decisión que tuvo de rescatar a esta persona, ¿no? Con esto que estás relatando. Exacto, él estaba en su casa, acostado con su señora, siente olor a quemado, ve por las ventanas de que su vecino, un señor mayor, se le estaba incendiando la casa. Sin dudarlo, esperando un poquito que lleguen los bomberos, pero como no llegaban, desesperado, entró a rescatarlo junto con otros vecinos más. Por algún momento abrió una puerta y al abrir la puerta, por la combustión del oxígeno que entró, explotó y eso fue lo que le afectó el 60% del cuerpo en ese momento. Estuve internado en el Instituto del Quemado en Buenos Aires y a pesar de que estuvo lúcido en algunas ocasiones, se enteró que estaba siendo... nosotros estábamos permanentemente por la familia, al tanto de los partes diarios, y teníamos esperanza hasta el último momento de que Pablo pudiera salir de todo esto. Fue un golpe muy fuerte para nosotros enterarnos ayer de que Pablo no había podido, sobrevivir y que, el Señor se lo había llevado. Y decime, todos los amigos aquí en Tucumán, por supuesto, estaban en permanente contacto con la familia. Y ¿de qué manera lo van a recordar a Pablo? ¿Hay una imagen que se diferencia de aquel chico que iba al colegio, por ejemplo? ¿Cómo lo vamos a recordar a Pablo? Con su mirada, su sonrisa y sus silencios, porque él más decía callado que, como te decía, que haciendo alarde de las cosas que él hacía. Entonces, él siempre estaba, no era uno de los que más hablaba en el grupo, pero cuando hablaba había que escucharlo. Entonces tenía la palabra justa en el momento indicado, era una palabra medida, un chiste sobrio, nunca groserías, nada por el estilo. Pablo no era de ese estilo. Entonces lo vamos a recordar con eso y sobre todo con su ejemplo, su acto de heroísmo final y su entrega hacia sus semejantes en la atención de los que más necesitan, que son estos chiquitos. Y hay una familia también que ha quedado partida al medio, ha trascendido una carta durísima de la esposa, no sé si tuviste la ocasión de verla. Sí. La verdad que estamos consternados y uno la lee y uno se quiebra cuando la lee, la verdad, porque te pones en el lugar de ella y no ha exagerado en nada. O sea, lo que ella dice realmente de Pablo, quienes lo conocemos sabemos que fue así. Nos ha dejado un dolor muy grande, una herida muy, muy profunda, pero también nos ha dejado un recuerdo y un ejemplo de vida que creo que es lo que tenemos que rescatar. Muchas gracias por este testimonio. Gracias a ustedes por recordarlo.